Imagina que eres un ingeniero europeo en el año 1868. Llevas décadas construyendo ferrocarriles por toda Europa. Y un día recibes una propuesta ridícula. Un hombre te dice que va a tender vías de tren a través de los Andes. Que va a llevar locomotoras a más de 4.800 metros de altitud. Que va a perforar montañas que nadie ha perforado. Que va a cruzar desfiladeros sobre los que ningún puente ha sido construido jamás. Te ríes. Porque eso es imposible. Porque ningún ser humano puede trabajar a esa altura. Porque los motores de vapor de la época no tienen potencia suficiente. Porque el costo sería astronómico. Porque los vientos, el frío y la roca viva lo harían inviable. Ese hombre construyó ese ferrocarril. Y cuando murió, 2 países lo lloraron como si fuera un padre fundador. Pero hay un detalle que la historia oficial prefirió enterrar. Ese hombre era un estafador fugitivo de la justicia estadounidense. Esta es la historia de Henry Meigs. El hombre más odiado de San Francisco. Y el más amado de los Andes. Para entender a Henry Meigs, hay que entender San Francisco en 1850. La fiebre del oro había convertido esa ciudad en la capital del caos americano. En 5 años, su población había pasado de 800 personas a más de 30.000. Llegaban buscadores de oro, especuladores, estafadores, inventores y soñadores de todo el mundo. Y entre todos ellos, llegó Meigs. Había nacido en Nueva York en 1811, en una familia de clase media. No era un genio de la ingeniería. No tenía estudios técnicos formales. Era, ante todo, un hombre de negocios con una capacidad extraordinaria para convencer a cualquiera de cualquier cosa. En San Francisco montó un aserradero. Luego un almacén. Luego comenzó a especular con tierras. Y durante algunos años, le fue muy bien. Demasiado bien. A principios de los años 1850, Meigs estaba metido en docenas de proyectos simultáneos. Tenía deudas. Tenía inversiones que no rentaban. Y tenía, sobre todo, acceso a algo que no debería haber tocado. Los warrants municipales de San Francisco. Los warrants eran documentos de crédito emitidos por el gobierno de la ciudad. Funcionaban como pagarés respaldados por el Estado. Y Meigs, usando su posición en los círculos financieros de San Francisco, encontró la manera de falsificarlos. Aproximadamente $800.000 en warrants falsos. En dinero de hoy, estamos hablando de decenas de millones. Cuando las autoridades empezaron a investigar, Meigs no esperó. En octubre de 1854, embarcó a su familia en un velero. Metió todo el efectivo que pudo conseguir. Y desapareció de San Francisco antes del amanecer. Rumbo a ninguna parte en particular. O eso creía todo el mundo. Meigs llegó a Chile en 1855. Sin reputación. Sin contactos. Hablando apenas unas palabras de español. Pero con algo que en América del Sur valía más que el oro. Confianza en sí mismo y una lengua de plata. Chile en esa época estaba en plena expansión económica. El salitre del norte y el trigo del sur habían generado una riqueza que el país no sabía exactamente cómo manejar. Y había un proyecto que todos querían pero que nadie se atrevía a ejecutar. Conectar las ciudades del interior con los puertos mediante ferrocarriles. Los ingenieros europeos que habían inspeccionado el terreno habían dado presupuestos imposibles. Los plazos eran eternos. Las excusas, infinitas. Meigs pidió una audiencia con el presidente de Chile. No sabemos exactamente qué le dijo. Pero si sabemos el resultado, consiguió el contrato. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lo cumplió. No solo lo cumplió, lo terminó antes de lo previsto. Bajo presupuesto. Con una calidad de construcción que los propios ingenieros europeos vinieron a estudiar. ¿Cómo lo hizo? Con una filosofía radicalmente
dinero de sobra. Era imposible por razones físicas y humanas. Primero, ningún tren de vapor de la época podía escalar esas pendientes. Las locomotoras de los años 1860 necesitaban vías prácticamente planas para funcionar. Una pendiente del 2 o 3% ya era considerada extrema. Para llegar a 4.000 metros en 100 kilómetros horizontales, se necesitaban pendientes que a 4.000 metros, trabajar con herramientas pesadas durante horas. Produce mareos, vómitos y pérdida de conciencia. A 4.800 metros. Varios minutos de trabajo intenso pueden matar a alguien que no está aclimatado. Los ingenieros que habían inspeccionado el terreno describían los desfiladeros como verticales. Las laderas como imposibles de escalar con rieles. Las condiciones climáticas como inhóspitas para cualquier operación sostenida. Un ingeniero inglés de renombre escribió, en un informe oficial para el gobierno peruano, que construir una línea de ferrocarril hasta Huancayo era, y cito, una empresa tan absurda como construir un puente hasta la luna. Meigs compró ese informe y firmó el contrato. La respuesta de Meigs a cada uno de los problemas que los ingenieros consideraban insuperables no fue una solución brillante de laboratorio. Fue una acumulación de soluciones brutalmente prácticas, ejecutadas una a una. El problema de la pendiente lo resolvió con lo que hoy se llama rampas en zigzag. En lugar de intentar subir las montañas en línea recta, la vía ascendía en diagonal, llegaba a un punto muerto. Y entonces el tren invertía la marcha subiendo por otro tramo diagonal. Una y otra vez. Era lento. Era laborioso. Pero funcionaba. Para los túneles, contrató a los mejores perforadores disponibles. Importó dinamita, que en esa época era una tecnología nueva, casi experimental. Usó métodos de perforación que los europeos todavía estaban debatiendo en papel. 66 túneles. 66 perforaciones en roca viva. A altitudes extremas. Con trabajadores que se turnaban porque ninguno podía estar más de unos minutos seguidos en la cara de la perforación sin desvanecerse. Y entonces estaba el problema del oxígeno, el que todos consideraban insoluble. Meigs no lo resolvió. Lo gestionó. Construyó hospitales a lo largo de la línea de construcción. Contrató médicos. Estableció turnos estrictos que limitaban el tiempo de exposición en alta altitud. Pagó primas extras a los trabajadores que aceptaban trabajar en los tramos más altos. Y cuando los trabajadores del interior andino, acostumbrados a la altura desde que nacieron, resultaron más resistentes que cualquier otro grupo, los convirtió en la columna vertebral de su operación en los tramos más altos. 97 puentes. Algunos de ellos colgados sobre desfiladeros de cientos de metros de profundidad. 75.000 trabajadores en distintos momentos de la construcción. Un ritmo de avance que asombraba a todos los que lo visitaban. Los ingenieros europeos que habían declarado el proyecto imposible vinieron a ver lo que estaba pasando. Y se fueron sin saber exactamente qué decir. Porque Meigs no estaba usando ningún truco de genio. Estaba usando trabajo, organización, trato digno a los trabajadores. Y una voluntad absoluta de no aceptar que algo fuera imposible. El punto más alto de la línea, el Paso de Ticlio, se construyó a 4.818 metros sobre el nivel del mar. Hasta el siglo XXI, fue el ferrocarril estándar más alto del planeta. Henry Meigs murió en Lima el 30 de septiembre de 1877. El ferrocarril no estaba terminado cuando murió. Faltaban aún algunos años para que la línea llegara hasta Huancayo, el destino original. Pero lo esencial estaba construido. La ingeniería estaba demostrada. El camino estaba trazado. Su muerte fue recibida en Lima como si hubiera muerto un jefe de Estado. Los periódicos publicaron obituarios que lo llamaban el mago de los Andes. El gobierno peruano ordenó luto oficial. Las calles de Lima se llenaron de gente.
En Chile, donde también lo recordaban como el hombre que había hecho lo imposible. Hubo ceremonias similares. Pero en San Francisco, nadie lloró a Henry Max. Porque en San Francisco seguía siendo un criminal. Durante décadas, los herederos de las víctimas de sus fraudes intentaron que Chile y Perú extraditaran sus bienes. Querían el dinero. Querían el símbolo de que nadie escapa a la justicia. No lo consiguieron. El ferrocarril central del Perú todavía existe. Todavía funciona. Todavía sube hasta Ticli. Todavía es uno de los logros de ingeniería más extraordinarios de América Latina. Y hay algo que resulta casi irónico. La historia oficial de Perú lo menciona con orgullo. Las placas en las estaciones hablan de una obra que unió a la nación. Los manuales de historia lo describen como símbolo del progreso. Pero en muy pocos de esos textos aparece el nombre completo de la historia. El hombre que lo hizo era un fugitivo. Un estafador. Un hombre que robó el dinero de los ciudadanos de una ciudad. Y huyó en la oscuridad de la noche. ¿Qué hace que una obra sea legítima? ¿Las manos que la construyeron? ¿El dinero con el que se financió? ¿La mente que la concibió? O quizás la pregunta más interesante no es sobre Meiggs. La pregunta es sobre todos los ingenieros que firmaron informes diciéndole al mundo que esto era imposible. Tenían razón en todo lo que medían. Las pendientes eran demasiado pronunciadas. El oxígeno era insuficiente. Las dificultades eran reales. Pero cometieron un error que los ingenieros siguen cometiendo hasta hoy. Confundieron nadie lo ha hecho con nadie puede hacerlo. El ferrocarril central del Perú fue construido por un estafador que nadie debería haber contratado. Usando técnicas que los expertos decían que no funcionarían. A una altitud donde los libros de texto decían que era imposible trabajar. Y lleva más de 140 años subiendo los mismos Andes, que supuestamente no podían ser cruzados. Si esta historia te pareció increíble, suscríbete. Porque lo que viene es todavía más